logaritmo tiene tanta complejidad, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero creo que a todos nos cuesta estudiar logaritmo por eso, porque la incógnita, ay, disculpen, la incógnita está en la potencia. Bueno, algunas cuestiones básicas del análisis matemático, pero para integrales. Nosotros tomábamos límite y teníamos dos respuestas posibles. O un número real, en cuyo caso a ese número le llamábamos verdadero valor. O infinito, en cuyo caso decíamos no existe el límite. Eso era el límite. Entonces vos podés decir, hermoso, integrales. Integrales es muy útil. Ya van a ver que es muy útil. No sé si tanto como hermoso, como dice nuestro compañero. Van a ver que esto lo necesitamos también, al último, con las integrales. Vamos a necesitar también del límite. Cuando yo tengo una función con su derivada, es decir, derivando la función, cosas, la derivada propiamente dicha de la función o el diferencial de la función, el diferencial de la función dada. El diferencial de la función dada es la derivada de la función por el diferencial de la variable. Recuerdan, ¿no?, que decíamos que la derivada de una función es el cociente de los diferenciales, el cociente del diferencial de la función con respecto al diferencial de la variable. Esto le llamábamos notación de Leibniz. Leibniz, con Z al último. Leibniz. Bien. Esto también lo vamos a necesitar saber muy bien. Y tercero, las integrales. Que nosotros, el primer análisis que vamos a hacer de las integrales va a ser estudiarlas como antiderivadas. No sé, históricamente realmente no lo sé, cuál fue el primer estudio, si se estudiaron como antiderivadas o si se estudiaron como cálculo de áreas, que es la otra forma de estudiar las integrales. Pero nosotros vamos a ver de entrada como las integrales se calculan, fíjense, ¿a qué le tomo límite yo? ¿A qué le tomo límite? O sea, ¿a qué elemento matemático le calculo el límite? A una función. ¿Está claro eso? El límite se aplica sobre una función. Fíjense la derivada. ¿Qué derivo? Y derivo una función. Miren, acá nos faltó la comida. O sea, dada una función, la derivada es la derivada de la función dada. Ahora fíjense otra cosa, diferente. No integro funciones. Es decir, no hice eso. Eso sería la integral de una función. Y entonces, ahora les voy a comentar qué elemento matemático es este. Si ustedes se fijan, una función por el diferencial de x, una función por el diferencial de x, a esto es, bueno, precisamente. La integral es la integral de un diferencial siempre. De tal forma que cuando yo integro el diferencial me da una función más una constante. Ya vamos a entender todo este lío. Ya les comento todo este lío. Pero primera cosa importante, el límite y la derivada se calculan sobre funciones. La integral se calcula sobre diferenciales. Entonces, te doy un ejemplito tonto para que vos vayas teniendo un poco más de elementos en tu cabeza. La integral del coseno de x, diferencial de x, es seno de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. ¿Ves?
y la derivada del seno más c también en el coseno. Entonces, a esta constante que yo nunca la voy a conocer, o sea, esto va a ser siempre una incógnita para mí en las matemáticas. En el análisis matemático esa constante es una incógnita, se llama constante de integración. Disculpen, es una incógnita. No es una incógnita a calcular, ¿eh? Es una incógnita. No sé cuánto vale. No voy a saber cuánto vale en esta primera parte de las integrales. Por eso estas integrales se llaman integrales indefinidas, perdón, integrales indefinidas, porque no tengo definido el valor de C. A ver, Nico, perdón. La antiderivada entonces sería obtener a través de una derivada de la función original. Y sí, es eso, Nico. Yo tengo que buscar, cuando yo integro un diferencial, lo que busco es una función tal que su derivada sea esto. Si ustedes quieren que yo lo escriba acá, fíjate, podríamos escribir que la derivada de f es f de x. ¿Eh? Esto está escrito medio en cordobés, como para que lo entendamos. Esto es las cuestiones básicas de las integrales. Básicas de las integrales. Conocimientos previos de integrales, un poquitito de integrales, más o menos entender integrales. ¿Preguntas o comentarios de esto? Si quieren liberar el micrófono pueden hacerlo. Recuerden que yo me siento mucho más cómodo escuchándolos o inclusive viéndolos que si tengo una listita que dice, no sé, Rivarola Polo. Me gusta más verlos que ver solamente su nombre. Pero ustedes díganme. Preguntas sobre esto. Recuerden que siempre decíamos lo del límite, ¿no? Y lo de la derivada. ¿Preguntas de esto nada? Creo, profe, que todavía está claro por ahora. Entonces yo pregunto una cosa. ¿Todos sabemos qué elemento matemático es el resultado de un límite? Porque fíjate, acá está la respuesta a lo que estoy preguntando. Fíjate, ¿cuál es si yo tomo límite sobre una función, ¿qué obtengo? Un número. Si yo derivo una función, ¿qué obtengo? Una función. Guarda que es distinto. Y si tomo la integral de un diferencial, ¿qué obtengo? Otra función. Central eso, ¿eh? Listo. Borremos y a otra cosa. Entonces, fíjate. Más o menos teniendo en cuenta eso, ahora quiero compartirles una pantallita que son unos recortes del apunte de Dante, ¿no? No son nada del otro mundo. Eh, no entiendo por qué no me muestra algunas cosas. No porque tengo demasiadas cosas abiertas. Fíjense por favor en el apunte, en el apunte de Dante, en la página, este es el recorte que quiero mostrarles, pero no sé por qué no lo muestro. En la página 106 de mi apunte, empieza integrales. Permítanme que voy a hacer un poco de limpieza acá. Quiero mostrar esto. A ver
si ahora lo puedo mostrar. Debía ser que tenía demasiadas cosas abiertas, por eso no lo muestro. Miren, con esto que vimos recién de integrales, con este cálculo inicial, con estas cuestiones originales de conocimientos previos, digamos, lo del coseno de abajo es el ejemplo. Ah, sí. Fíjate. Y tengo la integral de una función diferencial de x es otra función más c. Esa es la definición de la integral como antiderivada. Entonces, fíjate, si yo tengo integral del coseno de x diferencial de x, yo tengo que buscar acá una función tal que cuando la derive, de acá, derivada me dé el coseno. Eso es muy fácil, seno de x. Entonces, la derivada del seno es el coseno, quiere decir que la integral del coseno es el seno, más una constante. Porque a toda esta, cuando yo la derivo, la constante también, ¿te acordás que la derivada de una constante se anula, se va? Entonces, por eso, en realidad, calcular la integral de un diferencial no es solamente una función, es lo que vamos a llamar una primitiva, que es una función más una constante desconocida. ¿Sí? Ahora le vamos a poner los nombres a las cosas, no se preocupe. Entonces, el resultado de la integral es todo esto. Es todo esto. Ustedes van a ver que el profe de práctico va a decir, no se olviden nunca de poner la constante de integración, porque si no ponen la constante de integración está mal. Y tiene razón el profe de práctico. Si una integral y no pones esto, está mal. Y esto me dice o me asegura que la integral, ¿cuántos resultados posibles tiene? O sea, yo tomo límite. Límite para x que tiende a 4 de x más 5. Una tontera, ¿no? ¿Cuánto da esto? 9. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Solo uno. En la derivada, fíjate, tengo la derivada de, qué sé yo, x cuadrado. ¿Cuánto es su derivada? 2x. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Y 1. Es decir, que el límite y la derivada cumplen con la propiedad uniforme. Cumplen con la propiedad uniforme. Porque tienen un solo resultado. Pero fíjate vos, que cuando yo integro, acá en la definición o cuando integro acá en el ejemplito, como no conozco esta constante de integración, ¿cuántos resultados tengo? Infinitos. Porque no conozco esa constante. Y no la voy a conocer de entrada. Se llama constante de integración. Entonces, ¿cuántos resultados tengo acá? Infinitos resultados. Para no decirle resultado a eso, le digo primitiva. Es decir que esta función derivada me da esto, pero no conozco cuánto vale c. Pero sí sé que es una constante, eso sí sé, o sea, que es un número real. Es lo que en álgebra llamaríamos un escalar. Acá le llamamos constante. Es un número real, gente, nada más. ¿Sí? Nico, que consultaba, y María de la Paz. ¿Qué tal? Más o menos salimos de eso. Ahora quiero compartirles un poco más de definiciones concretas, ¿no? Un poco más de apunte, digamos, de cuestiones así como bien escritas. Fíjate, la integral de f de x diferencial de x. F de x es una función, f de x es una función, diferencial de x es un diferencial de x, y f de x diferencial de x, que es un diferencial de una función, se llama elemento de integración. El elemento de integración, ¿qué es? Y es un diferencial de una función. Al resultado, o sea, a f de x más c, a todo eso le voy a llamar primitiva.
Y a C le voy a llamar constante de integración, que no la voy a conocer. Bueno, la S esta estirada, que es un símbolo de sumatoria estirado, porque esto viene de la parte de geometría, porque la integral es una suma de áreas. Bueno, ya lo vamos a ver un poco más cuando veamos la geometría de todo esto. Bueno, esa estirada es el símbolo de integración. ¿Tienen en claro la diferencia entre suma y sumatoria? ¿O no? ¿Suma y sumatoria? ¿Puedo preguntar? ¿Alguien de ustedes que me diga diferencia entre suma y sumatoria? ¿O si es lo mismo? Pepe, ¿alguien? Cuéntenme a ver. Dice el Nico que no sabe. Y dijo Julieta, ¿cómo que? ¿La pregunta? Bueno, yo pregunto. Fíjate, el símbolo de integral dice que es una sumatoria. Entonces yo pregunto si saben cuál es la diferencia entre suma y sumatoria. ¿Sí, Juli? Esa es la pregunta. Deben saber la diferencia entre suma y sumatoria. Y es muy importante y crítica. ¿No? ¿Estamos en que no? ¿Nadie lo sabe? ¿Cómo nadie lo sabe? ¿Alguien que diga algo? Julieta se dio por vencida. No me digan quién no la sabe, díganme quién sí la sabe. Díganme si alguien sabe algo. A ver cómo es. María dice, puede ser que la sumatoria sea de muchas o de suma de una sucesión. No, miren, es como más geométrica la situación. Fíjense, cuando ustedes hacen una suma de vectores, los vectores no se suman. Los vectores se hace una sumatoria, porque los vectores pueden tener diferentes signos. Esa es la diferencia. La sumatoria es la suma con los signos que tiene cada cosa. Por ejemplo, los números naturales se suman. Los números se puede hacer una sumatoria, porque los números enteros solamente tienen signos positivos. Perdón, los números naturales solamente tienen signos positivos, mientras que los números enteros tienen positivos y negativos. Por favor, recuerden, suma es suma con el signo positivo y sumatoria con el signo que se le atribuye en ese momento. Una suma nunca va a dar negativa. Una sumatoria puede dar positiva, negativa o cero. Por favor, recuérdenlo porque es un concepto importantísimo. Entonces, tenemos acá esta cuestión de la definición de la integral como antiderivada. La integral de un diferencial es una función más una constante. Definición que sale en la página 107 del apunte de Dan. Con la única salvedad de discutir esta parte de la definición. Hemos discutido con el autor del apunte y por eso se los quiero comentar. Fíjense ustedes que la respuesta f mayúscula de x más c debería ser una minúscula. Ahí debería decir una función g minúscula de x. No debería ser una f mayúscula, porque f mayúscula quiere decir una función vectorial, una función de análisis matemático 2. Es una función de varias variables. Lo que pasa es que Dante, con mucha lógica, él dice que, fíjate vos, yo quiero agrandarlo para que ustedes lo vean, él dice que esta función, él le puso f mayúscula para que estuviera ligada de alguna forma a esta función. Lo que siempre va a suceder es que la derivada de esta función es esta función. ¿Sí? O sea, la derivada de la primitiva, o la derivada de f de x, como ustedes quieran, porque es lo mismo, porque la derivada de la constante va a ser 0. La derivada de f grande de x va a ser f chiquita de x. Eso es importantísimo. Bien, sigamos. Podemos discutir todo esto de la cuestión del f mayúscula o no del f mayúscula. No digo que está mal en el apunte, digo que si ustedes ponen el f grande ahí,
para el parcial o para el final, está bien. Pero quiero que ustedes sepan que el año que viene, cuando hagan análisis 2, van a tener, aparte de mucho dolor de cabeza, ¿sí? Porque es una materia difícil también, van a tener varias variables ahí, no solamente la variable X. Ismael, no se puede poner como f de X a la izquierda. Sí, sí, se puede poner como f', de X, sí, sí, sí se puede. Vos decís en el elemento de integración, en vez de poner f, poner f'. Sí, sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que eso condiciona los métodos que vamos a ver después. Por eso él no usa f' ahí. Por supuesto, como Dante sabe un montón, tiene fundamentación para hacer las cosas que hace, no las hace porque sí. Y no es que yo le vaya a corregir el apunte, de ninguna manera. Yo estoy para comentarles cosas que voy viendo y entonces ustedes van abriendo la cabeza. Creo que se refiere Si a no eso. hace su propio apunte, profe. ¿Cómo? El que me Si habló. no hago un apunte suyo. No, 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 para que quiero poner la cara para esto porque gente, hacer un material escrito, hacer un apunte, es un trabajo muy grande. Este apunte de Dante, el apunte de teórico de Dante, debe tener 3, 4 años de laburo todo el tiempo. Y lo puso una vez y dio clases sobre ese apunte para sacarle todos los errores, y un montón de alumnos se lo corrigieron más todavía y le miraron todos los pequeños detalles. Este apunte para mí tiene dos cosas mal. Esto y la definición del límite con la definición del límite a través de un polígono de infinitos lados. Entonces él dice que el polígono se transforma en una circunferencia. Eso para mí también está mal, porque el polígono tiene lados rectos. El polígono es una figura de lados rectos. Y si el polígono tiene lados de tal forma que cada lado es un punto, el punto no es recto, el punto no tiene dimensión, así que no puedo determinar un ángulo entre un punto y otro, como puedo hacer con un lado y otro de cualquier polígono. Gente, pero eso son definiciones muy finitas, muy chiquititas. Hemos discutido con Dante de eso un montón y él tiene una fundamentación de 4 libros atrás. O sea, él es el que realmente sabe de todo esto, por eso escribe. ¿No? En ningún momento yo quiero decir que está mal. Quiero que ustedes vayan abriendo la cabeza en el sentido de f chiquita de x es una función de una variable. F grande de x, lo van a ver el año que viene, esto les viene ya dentro de 6 meses, lo están viendo. F grande de x es una función vectorial. Lo vieron también en la unidad número 9 de aplicaciones lineales en álgebra. Que están viendo álgebra ahora, lo van a ver en la aplicación, están ahora en álgebra viendo espacios vectoriales. La próxima unidad es aplicaciones lineales. Aplicaciones lineales son funciones que se marcan con F mayúscula. Y si ustedes tienen algún curso de álgebra conmigo, van a ver que yo hago una equiparación ahí entre las funciones de análisis y las funciones de álgebra. Que lo podemos hacer acá también si quieren, en algún momento cuando vean el tema. Está bueno entender que las materias tienen mucha relación una con la otra. Está bueno entender eso, porque si no parece que el profe de álgebra sabe álgebra, el profe de análisis sabe análisis, el profe de física sabe rompernos la cabeza nada más. No, no. El profe de física sabe tanta matemática probablemente como el profe de análisis. Porque para saber teórico el teórico de física, hay que saber mucho de análisis matemático también. De hecho, grandes físicos de la historia fueron grandes matemáticos porque no tenían las matemáticas al lado que lo apoyara, entonces tuvieron que estudiar matemáticas y desarrollar matemáticas primero. El caso de Newton, ustedes tienen un tema que se llama binomio de Newton, eso lo han escuchado. El binomio de Newton es un binomio matemático, es de donde sale el a más b todo al cuadrado, el a cuadrado más 2ab más b cuadrado. El cuadrado de un binomio sale de una fórmula genérica, que es el binomio de Newton, que es a más b a la n. Eso lo desarrolló un físico, loco, no lo desarrolló un matemático. Porque en ese tiempo
Newton, que estaba estudiando ya dinámica, estaba estudiando los principios de la dinámica, no tenía matemáticas para desarrollar su física. Y entonces, ¿qué hizo? Y se puso a estudiar matemáticas. Entonces, después de eso, después del año 1750, alrededor del año 1750, los matemáticos empezaron a darse cuenta que que la matemática era muy débil. Entonces empezaron a estudiar un montón de matemáticas y salió todo esto del cálculo diferencial y del cálculo integral de esa época, es del año 1700 y pico. Entre ellos Newton, Leibniz, hay un montón de tipos de esos. En la punta de delante están las caritas de los tipos, ¿no? Está interesante porque uno le puede ver la carita. Después de ahí los matemáticos aprendieron y los matemáticos desarrollan matemáticas, no saben para qué. ¿Eso sabían ustedes? ¿Sabían que los matemáticos estudian matemáticas y no saben para qué? Es, parece gracioso, ¿no? Pero es así. Un matemático estudia, desarrolla teoremas, demuestra teoremas y no sabe quién los va a usar, ni para qué los van a usar. ¿Entienden esa parte? Hay una cuestión histórica muy importante ahí, porque nosotros a veces la matemática ya está toda estudiada. ¿Ustedes creen eso también? ¿Que de la matemática ya se sabe todo? Mirá, hay alrededor de 200 teoremas nuevos por año. O sea, un teorema nuevo día por medio, más o menos en promedio. 3 o 4 teoremas nuevos por semana. Se va a decir, no, no puede ser, loco. Me están mintiendo. Es cierto. Y si vos le preguntás a un matemático, a un doctor en matemáticas, ¿para qué estudia matemáticas? El tipo te va a decir, no sé, yo estudio matemáticas. ¿Para qué? El para qué lo va a buscar otra gente. El para qué lo va a buscar un físico, un químico, un biólogo, un estadista. Los ingenieros no saben matemáticas. Los ingenieros usan herramientas matemáticas. ¿Qué es diferente? Los ingenieros no saben física, los ingenieros usan herramientas de la física, conceptos de la física. Creer que vos sabés matemáticas porque sabés factorear es un error. Vos sabés usar el factoreo. ¿Viste cuando vos decís, mira, yo no sé cómo lo hice, pero lo resolví? Bueno, ahí ya estás haciendo ingeniería. No sé cómo lo resolví, pero está arreglado. Va a venir otro que sabe un poco más que vos y va a optimizar el método que vos hayas utilizado para arreglar ese elemento o para desarrollar ese proyecto. Es lo que toda la vida ha pasado con los japoneses. ¿Sí o no? A ver, díganme un solo invento que hayan hecho los japoneses. Ninguno. No inventaron nada. No inventaron ni los suaquitos esos que usan para caminar. ¿Viste que las geishas usan esos suaquitos? Ni los suaquitos inventaron, porque los suaquitos estaban inventados ya. Ahora, contame algo que les haya llegado y no lo hayan optimizado. Lo hacen más rápido, más chiquito, lo hacen en mayor escala, más barato, más económico, más fácil de mantener. O sea, optimizan productos, ¿sí? Y desde los suaquitos que optimizaron primero hasta autos de alta gama, que optimizan hoy, pasando por lo que se les ocurra. Bueno, eso hacen también los matemáticos. Los matemáticos van tirando cosas y los que usamos matemáticas para algo, yo también no uso matemáticas, yo soy usuario, no soy desarrollador. Vos vas a ser desarrollador de software, desarrollador de hardware probablemente. Como ingeniero en sistemas, una de tus especialidades podría ser esa. Yo soy usuario. Yo sé que la computadora, para mí la computadora mía termina en el teclado, o sea, de ahí para adentro es todo mágico. No tengo ni idea qué hay ahí adentro. Para mí la pantalla es mágica, no sé ni qué demonios, cómo llega mi imagen a tu computadora, no tengo ni idea, pero tampoco me interesa. Porque yo soy usuario. También somos usuarios de matemáticas. Piensen en eso. Usuarios. Bien. Quiero continuar con esto de las integrales. Tenemos la definición. ¿Viste cómo son los matemáticos, no? Definen algo y ahí nomás que le ponen y las propiedades. Las propiedades más importantes de
de este nuevo desarrollo, operacional, que son las integrales, son operaciones aplicadas a diferenciales. Las propiedades más importantes son las primeras dos. La derivada de una integral, ¿ven? Acá está, la derivada de una integral. La derivada de una integral es la función que estamos integrando. Guarda, no el diferencial de lo que estamos integrando, ¿no? Fíjate. ¿Por qué digo que estas propiedades son importantísimas? Porque fíjate, esta es la derivada de una integral. Y este es el diferencial de una integral. La primera, la derivada de una integral. El segundo, el diferencial de una integral. La derivada de una función te da la función que estás integrando. Y el diferencial que estás integrando. Fíjense después un poquito más en detalle y podemos discutirlo un poco más. Las otras tres propiedades que tengo ahí como importantísimas son la propiedad de la integral de un diferencial, que no es lo mismo que el diferencial de una integral, no es lo mismo, es al revés, pero no es lo mismo. Fíjense ustedes que la integral de un diferencial es la función más la constante. En la anterior era solo la función. La propiedad 4 forma parte de una cosa que pasa siempre con las operaciones en análisis. ¿Se acuerdan? El límite de una constante por una función. Era la constante, en la derivada pasaba lo mismo, ¿no? O sea, las constantes pueden salir afuera de las integrales, quiero decir. La propiedad número 4. La propiedad número 5 dice que si tengo dos resultados de integrales, o sea, dos primitivas, que son primitivas de la misma función integral, esas dos funciones, la única diferencia que tienen son una constante. Es decir, fíjate, quiero comentarles acá dos cosas. Primero, la propiedad número 5 dice que si yo tengo la integral de una función por su diferencial, o sea, la integral de un diferencial, y este resultado es f de x más c1 o f de x más c2, la única diferencia que tienen estos dos resultados es el valor de la constante, o sea, la función sigue siendo la misma. Integral del coseno de x diferencial de x puede ser seno de x más 10 o seno de x más 20. Fíjense que la única diferencia que hay en el resultado es la constante. ¿Cómo lo expresa a la propiedad esa? La propiedad dice que la única diferencia que hay entre esto, cuando yo hago la resta, ¿qué me queda? C1 menos C2, porque cuando resto se me van a estas dos, ¿ven? Si yo resto, seno de x menos seno de x, se me va, 10 menos 20 es menos 10. Es decir que entre dos resultados posibles de una integración, la diferencia de esos resultados es una constante, siempre. Y porque las funciones son siempre iguales. Las funciones del resultado, quiere decir. Y otra cosa que yo pondría en la... ¿estuvo más o menos claro esto? Esto es como para conversarlo un poco. Y la otra cuestión... La propiedad número 4 dice que esto es a por f de x diferencial de x es igual a a por la integral de f de x diferencial de x. Esa es la propiedad 4. Yo agregaría ahí mismo en la propiedad 4 una propiedad quedante que el licenciado Quinteros lo pone dentro de los métodos de integración. Para mí es una propiedad. Esta es
la integral de una suma, o una resta, ¿no? De una suma de dos funciones con su diferencial es la integral de la primera más la integral de la segunda. Esto Dante lo pone como si fuera un método de integración. Para mí es una propiedad, es exactamente lo mismo. Escríbanlo donde lo quieran escribir, está todo bien. ¿Por qué lo pondría yo ahí? Esto lo van a ver ustedes en la unidad número 9 de álgebra. Se llama aplicaciones lineales. Y dice que una aplicación, una función, es lineal cuando la aplicación de una constante es la constante de la aplicación y cuando la aplicación de la suma es la suma de las aplicaciones. Eso que parece un verso re difícil de entender o de aprender o de, solamente un profe lo sabe, es una pavada. Lo tenés que poder decir. ¿Te acordás cuando decíamos del límite? El límite de una suma y la suma de los límites. El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto lo podés poner acá o lo podés poner dentro de los métodos de integración. Cuando veamos métodos de integración yo te lo voy a... Pero si vos querés lo podés poner acá. Y hagamos referencia, hagamos esta referencia, gente. El pana Miguel, ya, el pana Miguel, ya, mi pana, mi pana, mi pana, mi pana, mi pana, mi pana. Bien, disculpen. Me gustaría que esto tuviera como una referencia a la unidad número 9 de álgebra. Les decía, ya sé que esto no es álgebra, pero me parece muy interesante poder juntar las materias. Me parece eso central. Van a ver cuánto de análisis matemático hay metido en física, ¿no? Van a ver cuánto. Bueno, por último, les comparto el último poquito de pantalla que me falta mostrarles. Quiero que entiendan, quiero que veamos juntos este tema de las 5 propiedades, ¿no? La propiedad de la 1 y 2, importantísimas, pero las puse ahí despegadas porque son, una parece, son parecidas, la primera y la segunda, pero una es la derivada y otra es el diferencial, los resultados son totalmente diferentes, y la 3, la 4 y la 5 hablan de otra cosa, diferente. Así que bueno, están ahí las 5. Lo que la semana que viene vamos a ver es esto. Métodos para calcular integrales. Métodos para calcular integrales como antiderivadas. Lo que llamamos integrales indefinidas. Indefinidas se llaman porque no sabemos el valor de la constante C. Con estos métodos tampoco vamos a calcular el valor de C. ¿eh? Estos métodos son para encontrar la antiderivada solamente. O sea, vamos a encontrar las primitivas. O sea, el valor de C. Perdón, o sea, el valor de la función más C. Bueno, esto vamos a ver ya la semana que viene y tenemos, no lo tengo acá, pero debería tenerlo, pegado también los distintos métodos. Hay algunos métodos fáciles, hay algunos métodos dificilísimos, bueno, como siempre, ¿no? Vieron ustedes que la matemática es más o menos siempre igual en el sentido de que hay algunas cosas un poco más fáciles de llevar
que otras. Nos quedan, yo creo que alrededor de 3 o 4 clases. Vamos a hacer una cuestión ahí, al último hay una cuestión de ejercitación también de la parte de volúmenes de sólidos de revolución. Estaba buscando la palabra, sólidos de revolución. Bueno, vamos a encontrar ahí una definición y una cosa ahí medio complicada desde el punto de vista de la geometría. Pero bueno, trataremos de ponerle la pila que se merece. Integral es un tema complicado. Es complicado estudiarlo, aprenderlo, y es complicado explicarlo también. Así que siempre voy a apelar a la paciencia de ustedes, pero también pregunten. ¿Sí? ¿A qué pregunten? Recuerden siempre, no hay que no preguntar, al contrario, hay que siempre hablar, decir, esta situación de no poner la cámara me parece como una cuestión ahí bastante compleja de analizar. ¿Por qué? Porque cuando yo les veo las caras a ustedes, lo que sucede en clase, ¿no? Yo en clase los tengo ahí al frente. Cuando yo le voy viendo la cara, mi explicación va de una forma diferente que si no las veo. El otro día uno de mis alumnos, me parece que era de álgebra, me decía, cuando terminó la clase, me decía, hoy la verdad, profe, que tu clase estuvo muy rápida. Entendimos la mitad de lo que dijiste. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué en la mitad de la clase no me dijeron, che, baja un cambio o hablamos o vemos? Me parece que esas cosas se solucionan en el momento de la clase, porque además siempre tienen libertad para hacerlo, ¿eh? Así como en algún momento alguien dice una cosa que, ¿por qué no escribí vos el libro? Como diciendo, escribí un libro a ver qué tal sale, y está bueno como comentario, cosa que no va a suceder, no me voy a poner a escribir un libro. Dante está escribiendo otro, para que ustedes vean la diferencia entre un profe y otro. Dante está escribiendo ahora un libro que tiene teórico y práctico juntos, pero además de juntos relacionado el teórico y el práctico, o sea, no teórico por un lado y práctico por otro. Bueno, espero que ustedes cuando lo tengan en la mano le puedan hacer llegar sus comentarios, porque es importante que un alumno vea el material y diga, mira, profe, la verdad que está bueno, mira, profe, la verdad que este tema está explicado re mal. Le sirve mucho al tipo que escribe. Así que bueno. Gente, una clase pareció la de hoy, complicado, un método difícil. ¿Sí? ¿Algún comentario de algo? ¿No? Profe, si yo le quiero hacer una pregunta. Si uno quisiera, por ejemplo, yo quisiera hacer unas, no anotaciones, sino que hacer como mi propio apunte de todo lo que, digamos, voy aprendiendo de análisis, Sí. ¿estaría bien o qué dice usted sobre eso? Yo creo que la mejor forma de estudiar cualquier cosa es del propio material de uno. Excelente. Pero si vos agarrás el apunte y tomás algunas clases y mirás algún video en YouTube y le preguntás a Dante algunas cosas y me preguntás a mí otras, vos vas a armar un apunte para vos mejor que el de Quintero. Mirá lo que te digo. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, nadie estudia mejor de un libro que del material de uno, porque uno lo escribió para uno. Lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo. Y hay que cursar muchas materias, y hay que rendir muchos parciales, y hay que hacer muchos prácticos, y hay que rendir muchos teóricos, y el año tiene 365. Ni hablemos de este año con los despelotes que hay. Lo que más me ayudó de la punta de antes fueron sus videos explicando los temas. Bueno, lo que pasa es que ese es otro tema. Hoy están los videos de Dante, que los pueden mirar, los pueden buscar en YouTube, ponen Dante Quinteros y les salen ahí todos los... Incluso hay muchos videos también de la Sil Soco.
de la SIL hay como 50 y pico, 60 videos de análisis y de álgebra. Las explicaciones de Silvia son exquisitas, excelentes. Es que hay que estar muy compenetrado con el tema. Y por ahí estar una hora mirando un video de todas cosas importantes y te mata la cabeza. Y convengamos que tenemos poca práctica en eso de estar tan concentrado tanto tiempo, ¿no? ¿O no? Me parece a mí. Es verdad, profe, es verdad. Bueno, busquen los videos de Dante. Esto que dice, los videos de Dante son excelentes. Excelente. Te explica el apunte requete contra puntito por puntito. Lo que pasa es que la mirada del profe es diferente. Yo creo que vos tenés que tomar una clase conmigo para hacer la rapita para llegar al libro. Vos podés agarrar el libro y leerlo tranquilamente solo, pero no es lo mismo que si primero masticamos un poco las cosas juntos. Esa es mi mirada de profe. Fíjate que yo permanentemente me refiero al libro, al apunte, te saco del apunte y pongo algunas cosas en el pizarrón, discutimos. Quiero que ustedes participen. No tienen que estar callados, locos, tienen que participar. Es la forma, es más fácil aprender así. Por supuesto que a uno le da vergüenza a veces, ¿no? Qué sé yo, a veces yo pregunto y estoy esperando que ustedes me contesten, y creo que no me contestan porque tienen un poco de vergüenza, pero hay que salir de ese tarro. Yo no digo que sea fácil, ¿eh? No digo que ustedes no contestan porque, sí, porque son unos vagos. No, creo que a veces uno tiene vergüenza. Si yo, miren, tenemos hoy 31 estudiantes en esta clase. Yo creo que si les hago poner las 31 cámaras, 20 de ustedes me van a decir, no, yo no tengo cámara, se me rompió el celular, que los datos. Y estoy seguro que de los 20, 15 son mentiras. ¿Por qué uno tiene vergüenza? Fíjate lo que sucede en los parciales o en los exámenes. Si no tenés cámara, no podés realizar. Ahí todo el mundo tiene la cámara arreglada. ¿Por qué vos creés que es así? ¿Por qué es obligatorio? Bueno, quiero comentarles que yo pienso, ¿no? Es una apreciación personal que por ahí no tiene mucho fundamento real. Yo pienso que el año de virtualidad. Creo que la virtualidad va a seguir hasta julio del año que viene. Yo creo. Si el año que viene seguimos dando clases por Zoom, yo voy a dar clases por Zoom a los que tengan cámara. Y los voy a obligar a todo el mundo que ponga su cámara, así, track. Y entonces los voy a conocer a todos. Y les voy a conocer a todos la cara. ¿Por qué? Porque me parece para mí muy importante conocerlos. Y la clase se da diferente. Quiero que lo entiendan. Yo no soy un robot dando clases. Yo no soy, ¿cómo te puedo decir? Yo no soy un tipo que da un video dando clases. ¿Qué ventaja tiene el video? Y que el video lo podés ver 50 veces. ¿Qué desventaja tiene? Y que el video es siempre igual. Vos me preguntás ahora que yo te explique otra cosa y te lo voy a explicar diferente, y te lo voy a explicar diferente, y te lo voy a explicar. Y si me lo preguntás 20 veces, te lo voy a explicar las 20 veces distintas. Esa es una característica que yo tengo. Esta misma clase la doy los martes a la mañana. ¿Vos creés que el martes a la mañana doy la misma clase que ustedes? O sea, ayer, claro. No, es diferente, porque yo soy distinto para todas las clases. Es verdad eso. A ver qué... Perdón, Ferreira, yo no sé tu nombre, perdón. Lucas. Lucas, no me gusta tratar a la gente con el apellido, perdón. Che, Lucas, no sé qué te parece a vos si está más o menos... Se entendió. Sí, se entendió que sos un puto. ¿Qué cosa, profe? No escuché justo, se situación de cortó ahí. poner la cámara y de conversar. Porque, por ejemplo, María dice que en las clases de ayuda yo le pido que pongan la cámara. Sí, más vale. Porque creo que ahí la gente tiene un compromiso diferente. Ahí está más necesitada de ayuda. ¿O no, María? ¿Cómo es la situación de las tutorías? Yo quiero comentarles que me pasó en las tutorías de análisis hubo 80 y pico de alumnos anotados, y en las tutorías de física que yo doy hubo 170 alumnos. 170 alumnos hubo. Está bien, no venían todas las clases, pero en vez de dar tutorías lunes y jueves a las 12, que es mi horario de tutoría, daba lunes y jueves.
a las 12 o a las 13, después lo cambiamos un poco y dábamos lunes y jueves a las 5 de la tarde, y entre pitos y flautas siempre terminábamos dando los domingos, los sábados y a veces los domingos. Y no hubo feriado que no diéramos clase, y ¿por qué? Y porque todo el mundo está asustado y todo el mundo necesita y todo el mundo... Los alumnos de industrial no tuvieron física en todo el semestre, en todo el primer semestre. Dijo María, me daba nervios lo de la cámara, pero me fue mucha ayuda. Bueno, María, pero lo de los nervios hay que irlo solucionando. Yo entiendo lo de la vergüenza y lo de los nervios, María. Esa parte yo te entiendo. Pero te pregunto, María, a vos en particular, el día del parcial, el día del examen, ¿tenés la cámara prendida o no? Máximo también estuvo en física. María, ¿tenés prendida tu cámara en los parciales y los finales o no? ¿O la tenés apagada tu cámara? Obvio que la tiene prendida. ¿Eh? En la clase dice que también la usó. Pero ahí es obligatorio. Ahora, quiero preguntarles una cosa. Al Gaby, a María, a Máximo, a Lucas, a cualquiera, a todos. Si vos venías acostumbrado a prender la cámara, la primera vez vas a tener un poco de vergüenza, la segunda vez probablemente también. Pero ya después ya no. Ya después estás acostumbrado. ¿O no te parece a vos? Mira, yo no soy Brad Pitt para estar todo el tiempo frente a una cámara. Sin embargo, yo empiezo a dar la clase y enciendo la cámara con una cuestión natural ya. No sé si entienden esa parte. Hay que acostumbrarse, gente. Y entonces, entre 3 o 4 que siempre están con las cámaras encendidas, armamos una clase, parece paralela a todos los otros que no están. Ni te enfocan en la cámara. Pero Máximo o María, para los dos, ¿no? Para los dos, para cualquiera de los dos, Máximo y María de la Paz. Les pregunto, ¿de qué podés tener tanto problema o tanto nervio de que te enfoque una cámara? Tal vez sea el tema de que haya algún pillo que quiera sacarle screenshot a la pantalla y hacer un sticker, pero creo que eso es lo único. ¿Querés que te muestre los 150.000 stickers que tengo míos de mi cámara, de mi cara, de mi cuerpo, de mi barba, de mi pelada, de atrás? No, Y profe. no sabe cómo nos reímos. Mis alumnos de la tecnicatura, no te quiero decir que son unos hijos de no sé cómo sería la palabra que sigue, ¿viste? Pero me encanta, ellos mismos me lo muestran y me dicen, mira, Iván, el sticker que te hicimos. Y pues me ponen los stickers en la presentación de los videos que hacen después de la clase, y nos reímos, pero nos reímos un montón. Obvio que hay que hacerlo con respeto. Si yo agarro tu cara y después me empiezo a burlar de tu cara, y medio como que es una grosería, ¿no? Pero qué sé yo, no sé, me parece que eso está como más allá de lo que estamos por hacer. No, profe, pasa que por ahí estamos como medios relajados en nuestra casa y por ahí tenemos, qué sé yo, estamos medios impresentables o tenemos muchos tics atrás de la computadora que por ahí como que medio se malinterpretan del otro lado, entonces queda como medio mal y por ahí nos da Mira más mi miedo por casa. eso la cámara. Te muestro mi casa, mira. Este es el mueble más ordenado que tengo, imagino. Ese es mi moto que yo más amo. Ese es mi único equipo de música que tengo. Esta es mi mesa de trabajo. Es un hermoso lío. Tengo pocas cosas para ocultar. Voy a hacer un sticker de cada cosa de la que veas en mi casa. Esa es la idea que tenés que tener. Pone tu cámara y pone atrás, no sé, un papel afiche. Y ya está. Y que eso sea tu presentación. Yo entiendo que yo soy muy desenfadado, a mí no me importa nada, yo no le tengo vergüenza. A la única cosa que le tengo vergüenza en la vida es a bailar. Bailar no aprendí nunca porque me da vergüenza. Es así de sencillo. Pero el resto de las cosas, yo a veces me peino, pero a veces me peino. Listo. Nuestra clase pasa por otro lado. Nuestra clase pasa por el contacto de
cuántas cosas entendés de las que yo pongo en el pizarrón y cuánto te animás a preguntarme después de la no lo entendiste. Por ahí pasa mi relación con vos. Y bueno, y si te tenés que poner, eh, eh, no sé, si te tenés ¿Y que cuando te peinar, saca foto María de la Paz? ¿No te da vergüenza eso? María de la Paz dice, yo bailar no me da vergüenza, pero la cámara sí. Es irónico. Es una cuestión personal, María. Es una cuestión personal. Yo toda mi vida he tenido parejas de vida, ¿no? Primero novia, después esposa, después pareja, que han sabido bailar muy bien y yo nunca pude acompañarlas porque nunca aprendí a bailar, además que eso. Además de no aprender, me da vergüenza, o sea, tengo todos los chiches en contra. ¿Qué moto es? La que tengo ahí en el cuadro es una Magna 500 personalizada, hecha a Bagger. Una Magna 500 modelo 83. Un chopper precioso. eh, gente, los voy a dejar libres, me voy a... Discúlpenme, medio segundo. Gente, les decía, disculpen la clase, pero ¿cuándo sería el recuperatorio? Después del segundo parcial. O sea, tomamos el segundo parcial a mediados de octubre, por ahí, y la semana siguiente los recuperatorios, tanto de teórico como de práctico, de los dos. ¿eh? De los dos. Así que bueno, terminamos la clase, conversamos de muchas cosas muy importantes. Espero para la semana que viene retomar nuestro horario del jueves y encontrarlos a algunos con la cámara encendida. Piénsenlo, van a ver que es importante. Pero es importante para mí también. Hacelo porque es importante para mí. ¿Qué te parece? Que vos me muestres tu cara y que tengas vergüenza un poco, que tengas vergüenza. Acá salen en cámara los lindos y los cara duros. A mí pónganme en los segundos. ¿Sí? Recuerden que la estética tampoco es lo mismo. Gente, ha sido un enorme placer compartir este momento con ustedes. Me gusta el rock and roll, me gusta el rock and roll de los 50. Así es, querido Lucas. Esta ha sido Esa es la actitud, profe. Este ha sido un excelente contacto, gente. Nos vemos la semana que viene. Síganse cuidando muchísimo y bueno, la de mañana en el horario del teórico tienen práctico con el ingeniero Lázaro. ¿Sí? Que les vaya muy bien. Adiós. Buen fin de profe.